Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a su clase de sistemas de gestión HSEQ. Mi nombre, como siempre, es Juan Sebastián Chía, dándoles la bienvenida a esta, la unidad 4, en la cual hablaremos de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001-2015. A lo largo de este video vamos a hablar acerca de los principios de la ISO 14001 en su versión 2015, los requisitos y la documentación asociada a esta norma. Vamos a ver la norma en términos generales, vamos a pegar una repasadita muy general y ahondaremos en cuáles son esos documentos que finalmente son asociados o que se deben de tener sí o sí son algunos, ¿no? De los requisitos aplicables, porque realmente son varios, pero algunos a tener en cuenta y a referenciar al momento tal de una auditoría. Entonces, sin más preámbulos, procederemos a entrar a lo correspondiente a este contenido. ¿Qué es la norma ISO 14001? Básicamente es un estándar, es una guía que establece o que proporciona la implementación de un sistema de gestión ambiental. Cuando hablo de una guía, cuando hablo de un estándar es porque precisamente la norma ISO 9001, 14001 o ISO 45001 es una guía de una serie de requisitos que las empresas que deseen de manera voluntaria. Ojo que esto es importante, que de manera voluntaria deseen cumplir con el fin de someterse a una auditoría y que como resultado de esa auditoría de unos resultados de cumplimiento o, por qué no, también de incumplimiento de los requisitos, pueden adoptar. La norma ISO 9001, 45001 o esta que es la que vamos a hablar en esta clase, que es la 14001, está tan bien elaborada que las empresas, independientemente de su tamaño, pueden llegar a implementarlas. ¿En pro de qué? En pro de buscar la excelencia en cuanto a la gestión ambiental corresponde, en este caso para la ISO 14001. Esto mediante la identificación, el control y mediante ese control de impactos ambientales, buscar una reducción o una eliminación de los mismos. Cada organización produce o genera unos impactos al medio ambiente. Todas las empresas generan impactos diferentes, algunos más complejos que otras, algunos menos complejos, bueno, pero independientemente de su razón social, independientemente de su actividad productiva, todas generan unos impactos y esos impactos son los que buscan la norma ISO 14001 sean controlados. Cuando yo les decía que se busca o que cada empresa tiene unos impactos distintos, es básicamente por eso, porque es importante que entendamos de que los impactos de una empresa de fabricación de muebles de madera no son los mismos impactos ambientales que va a generar una empresa de seguridad. Y es por eso que cada sistema de gestión es diferente. En este caso, en este sistema de gestión ambiental, no podrá ser el mismo sistema el de una empresa de seguridad que el de una empresa de madera. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus impactos frente al medio ambiente. El simple hecho de hablar de una empresa de fabricación de muebles o de madera, hablamos que están generando un ruido por las máquinas que utilizan, estamos hablando de que generan un, unas emisiones al medio ambiente por las partículas de polvo que se generan, por la pintura que se utilizan para pintar los muebles, etcétera, etcétera, etcétera.
Mientras que si hablamos de una empresa de seguridad, podremos tener unos impactos asociados a la generación de papel por el uso de minutas, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa tiene sus impactos y cada empresa será diferente. E incluso, así sean dos empresas del mismo sector económico, de dos empresas madereras, pero si resulta que una de esas empresas, em, por ejemplo, utiliza lijadoras eléctricas para lijar la madera y otra la utiliza con lijadoras manuales, ya una está teniendo un impacto asociado al consumo de energía mayor en comparación de la otra. Entonces, así sea la misma empresa del mismo sector económico, cada empresa tiene sus impactos. Mediante la gestión de estos impactos se busca la excelencia ambiental y de la mano de generar o de tener una conciencia y a generar una empresa más sostenible, favoreciendo pues el desarrollo bajo la mejora continua pues de tecnologías limpias, de manejo de aspectos ambientales y por supuesto de la generación de controles asociados a los impactos. La versión que actualmente rige para la norma ISO 14001 en su versión 2015 es básicamente la del año 2015. Esa es la que actualmente se encuentra vigente, la cual em, tuvo una mejora frente a sus predecesores en aspectos relevantes económicos, sociales y ecológicos que ha llevado a que las empresas en donde se implante o se implemente esta norma sume importancia a comparación de su competencia. Pasa algo similar de cuando veíamos la norma ISO 9001 en la cual decíamos que dicha norma era un factor diferencial para que las empresas tuvieran o lograran distinguirse de la competencia. Pasa exactamente lo mismo con la norma ISO 14001. Una empresa que está acreditada bajo esta norma está generando un factor de recordación, un factor diferencial que al momento de eventualmente tomar una decisión o de inclinarse hacia la adquisición de los servicios de una empresa u otra, pues esta, tras tener una certificación en ISO 14001, me va a generar o va a tener un factor diferencial que me ayude, que me sume a lograr obtener dicho contrato, dicho negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Em, las norma ISO 14001 provee una serie de requisitos que son necesarios dentro del sistema de gestión natural y que determina unas directrices para que este sistema de gestión ambiental, en cumplimiento a estos requisitos de la ISO 14001, permita a una empresa de cualquier tamaño o de tipo de identificación aplicarla, ¿cierto? Independientemente de sus actividades, independientemente de que si son productos, independientemente de si son servicios, y pues también apoya o ayuda a mejorar el comportamiento ambiental de una organización, en el sentido de que si yo llevo a cabo la implementación de este sistema de gestión ambiental, me estoy llevando al punto en el cual logro o permito que mi organización identifique y mejore el cumplimiento de sus obligaciones ambientales con respecto a la normatividad. ¿De qué manera? De que dentro de la norma, por ejemplo, establece de que se debe hacer una identificación de los requisitos legales que debe cumplir la empresa. Si yo soy una empresa que no está certificada bajo la norma ISO 14001 y posterior a esto quiero o busco llegar a que sea reconocido eh, ambientalmente, debo primero cumplir con la normatividad y en la norma establece dentro de sus numerales que se debe identificar esos requisitos, digámoslo, legales y dar cumplimiento. Entonces, de manera indirecta, la norma ISO 14001 me está llevando a que yo cumpla con mis obligaciones legales en materia de medio ambiente.
Dentro de la presentación que ustedes están viendo abajo hay un comentario que nos dice aspecto ambiental, impacto ambiental y control. Y esto va a ser fundamental de que lo analicemos y de que lo interioricemos para poder entender cómo funciona la norma ISO 14001. Y es que un aspecto ambiental hace referencia a una actividad. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de, de nuestra fábrica de muebles, hablamos que un aspecto ambiental podría ser una actividad que puede ser el lijado de una tabla. En el ejemplo que vemos en la pantalla, decimos que un aspecto ambiental en una empresa, por ejemplo, de mantenimientos, en un taller de mantenimientos de vehículos, será la actividad del cambio de aceite. Esa actividad es un aspecto ambiental. Por su parte, el impacto ambiental hace referencia a unas consecuencias. Entonces, cuando yo cambio el aceite, eso genera una consecuencia que puede ser que si se me riega en el agua o en el piso, se genere una contaminación y también estoy generando de por sí un residuo. Ese aceite usado, pues ya no tiene vida útil. ¿En qué se vuelve? En un residuo que se tiene que botar, ¿cierto? Por su parte, existe un control, que ese control es una restricción o un control hacia impacto ambiental. Por ejemplo, de que si lo que decíamos de este cambio de aceite, al momento de cambiarlo, de pronto le exijo al operario de que utilice una batea, un recipiente debajo del que utiliza, por si en caso se riega o se hace derrame de aceite, pueda caer ahí y no se genere una contaminación del suelo o una contaminación del agua que puede estar presente. Entonces, ese sería el control, utilizar esa batea, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo en el ejemplo que les decía de la fábrica de madera. Un aspecto ambiental sería el ejercicio, la actividad de lijar la madera. ¿Qué impacto genera eso? Genera, por ejemplo, la generación de emisiones de polvo de esto de madera que vuela por todo el ambiente, y etcétera, etcétera. Y un control podría ser la instalación de de unas ventilaciones, de unos intractores, de unos extractores que absorban todas esas partículas y las lleva a un lugar o un espacio donde se pueda hacer el almacenamiento de las mismas, ¿no? Entonces, básicamente, de esto hablamos en la norma ISO 14001. ¿Qué beneficios conlleva la implementación de la norma ISO 14001? Primero, el demostrar el cumplimiento de los requisitos legales. Como les decía, dentro de la misma norma ISO 14001 se establece o se tiene estipulado de que se debe hacer la identificación y la evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales. Entonces, si yo implemento la norma ISO 14001 de manera indirecta, estoy llevando a que se implemente o a que se cumpla mejor esos requisitos ambientales legales que son aplicables a mi organización, ¿no? La norma me lleva a que los identifique y a que los valore y por lo tanto a que los cumpla. Implementa un liderazgo en la implementación o en la participación de los empleados. ¿Por qué? Porque una norma como lo es en efecto, una norma de gestión ambiental, cuando se ve la implementación, cuando se quiere promover una política del cuidado del medio ambiente, se lleva a que los trabajadores cumplan con esos compromisos dentro de la empresa y dentro de esto pues obviamente que lleven o que generen unas responsabilidades y lleven a unos cumplimientos y a montarse, así como se dice, al bus de cumplimiento de estos aspectos dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, es de parte de esos beneficios de los cuales le otorgan la norma ISO 14001 a sus empresas, es que promueva la cultura de cuidado del medio ambiente y que mediante esa promoción los trabajadores se motiven a participar en temas ambientales. Mejora la reputación, como lo hablábamos hace unos minutos. Cuando yo tengo o cuando una empresa se acredita en una norma como lo de la ISO 14001, entramos a ver y a entender que las organizaciones que tienen una certificación como esta sobresalen sobre las que no, y es por eso que mejora la reputación de la empresa.
logra objetivos comerciales y estratégicos, ¿sí? Mediante la implementación de una norma ISO 14001 y si eso está dentro de los objetivos de una organización estratégicos, pues lleva a un cumplimiento y por lo tanto, como lo decíamos, genera una ventaja competitiva y fomenta el mejor desempeño ambiental, ¿no? No solamente a la organización, sino que también busca vincular a proveedores y a integrarlos o a llevarlos a que mediante la evaluación de aspectos ambientales dentro de la prestación de sus servicios, podamos apoyar el crecimiento, ¿no? Este último punto es bien importante porque se puede tender a desdibujar em, lo que es em, lo relacionado. Espera, permíteme un momento. Qué pena. Entonces, eh, se puede llegar a atender que al momento de una auditoría del sistema de gestión ambiental y allí establece que se deben evaluar los proveedores. Y existe dentro de ese ejercicio proveedores que dicen, venga, pero usted es el que está certificado bajo esa norma, ¿por qué me va a evaluar a mí si yo nada que ver ahí? Y es que sencillamente hay que recalcar y hay que resaltar que esta norma parte del cumplimiento y parte de la evaluación de los estándares de forma tal de que busca que las empresas que no están acreditadas, pues de alguna manera surjan y también hagan parte de esta excelencia. Entonces, cuando se audita un proveedor, no es porque uno o la empresa quiera, así como se dice, fregarle la vida o como se dice vulgarmente, sino que lo que busca es que se evalúe ese proveedor y que se le identifiquen las cosas que debe mejorar desde el punto de vista ambiental y que tras esa asesoría, digámoslo de alguna manera, de esa auditoría, pues se llegue a eso, ¿no? Al crecimiento y a la mejora de los estándares ambientales de ese proveedor. ¿Qué definiciones debemos tener en cuenta para hablar de la norma ISO 14001? Por un lado, lo que ya hablamos, los aspectos ambientales, que son AA, por el otro lado, los impactos ambientales y por último, los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales no son más que, los otros dos ya los hablamos, nos falta hablar de los riesgos ambientales, no es más que esas situaciones potenciales que pueden llegar a, a generar un impacto ambiental, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo sé que dentro del ejercicio de ejecución de una actividad, ¿cierto? De un aspecto ambiental, se puede llegar a generar un impacto. Entonces, por ejemplo, recordemos lo que hablábamos de lo que es un aspecto ambiental. Entonces, un aspecto ambiental es, imaginemos el cambio de aceite, ¿no? Que veríamos. Y decíamos que un impacto ambiental es la posibilidad del riego, la posibilidad de que haya un derrame de aceite en el ejercicio de esa actividad. Un riesgo ambiental podría ser lo que hablábamos de que ese aceite contaminado potencialmente llegue a los cuerpos de agua y lo contamine. A eso se hace referencia. Bueno, quiero que ahora miremos de forma general. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de los requisitos
de la norma ISO 45001 y después vemos, entramos y vemos de forma muy general la norma, que es lo que quiero que miremos. Entonces, ¿qué requisitos se tienen de forma general en la norma ISO 9001? Primero, el liderazgo y el compromiso de parte de la alta gerencia. Como lo hemos hablado hasta el momento, si la alta gerencia no se compromete en la implementación de la norma, es muy difícil que se pueda lograr hacerlo. Más que difícil, yo diría que imposible. ¿Por qué? Porque la alta dirección debe otorgar unos recursos para obviamente que se lleve a la implementación de la norma. Vuelvo y digo, cuando se piensa en requisitos, uno puede llegar a pensar que es una cantidad inimaginable de numerales. Igualmente, cuando se habla de unos recursos económicos para la implementación de la norma, uno se puede imaginar que es una cantidad de documentos impresionantes cuando no es así. Cuando hablamos de requisitos, son puntualmente los que vimos en el anexo SL, que son 10 numerales, y cuando hablamos de recursos, será del dinero necesario para el cumplimiento de la normatividad ambiental y de los controles ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que si hablábamos que un aspecto ambiental es la actividad del cambio de aceite y que un impacto ambiental es que se riegue ese aceite y que un control ambiental puede ser de que exista una batea en la cual se almacene el aceite, ¿sí? Es que si se va a caer, se almacene el aceite, pues hay que invertir en comprar la batea para que caiga el aceite ahí, ¿cierto? Entonces ese es el tipo de recursos que se requieren. Es por citar un ejemplo, ¿no? Esto es de forma general, pero así como este pueden haber más. Es importante como requisito que se haga la identificación y la comunicación de esto frente a las partes interesadas. Por ejemplo, si se da la identificación de un impacto ambiental y se debe socializar con el área operativa para que, por ejemplo, esto no se capitalice. Si yo sé que está la posibilidad de que se genere un derrame, y lo identifico de esta manera, pues lo que tengo que hacer es velar o procurar para que eventualmente esto no se capitalice y socializarlo con el área encargada para que mantenga o genere los controles. Se debe hacer una identificación de los riesgos, las oportunidades de acción y sobre todo hacer una verificación de los impactos ambientales bajo algo que se conoce como el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Básicamente es tomar el producto que nosotros fabricamos y analizar todos los impactos que generan desde su misma creación. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de nuestra empresa de madera. Tendremos que analizar desde el momento en que se tala la madera o incluso antes, desde que se siembra la semilla, cuáles son los impactos ambientales que genera que se generan hasta conseguir la elaboración de ese mueble. La tala de bosques, el consumo de agua, la generación de emisiones por el transporte de los troncos a la maderera, el consumo de energía por el corte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se da referencia con el análisis del ciclo de vida. No solamente es quedarme en pensar, estos son mis impactos porque este es mi proceso y fin, sino llevarlo a un siguiente nivel desde el punto de vista en el que se evalúe, se mire de forma integral ese proceso productivo y cuáles son las diferentes aristas que desde el punto de vista de los impactos ambientales lo componen. Bueno, ahora sí, miremos nuestra norma ISO 14001. Entonces, permítanme, voy a cambiar de presentarles esta pantalla para presentarles otra. A ver, les voy a compartir mi pantalla completa y ahí ya deben estar empezando a ver lo que es la norma ISO 14001. ¿Qué tenemos en una primera instancia? Una portada, dice NTC ISO 14001. Dice NTC, son las siglas de norma técnica colombiana, porque esta norma, el organismo de control encargada de difundirla a nivel Colombia es el ICONTEC, es el organismo de estandarización en Colombia.
Nos presentan primero la fecha en la cual fue publicada, miren, año 2015, el 23 de septiembre. Es una hoja de presentación. Nos habla de un prólogo, nos dicen, miren, algunas de las empresas que participaron dentro de la elaboración de esta norma, dentro de la puesta en práctica de esta norma a nivel nacional. Miren todas las que tenemos acá, Universidad Libre, Santo Tomás, La Salle, el Rosario, el Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente pasamos a ver un prólogo, ¿cierto? Este prólogo donde nos dice que quien publicó esta norma o quien la creó fue ISO, la Organización Internacional de Normatización, ¿sí? Y que finalmente esta ISO, esta publicación, tiene una vigencia o elimina la vigencia de la anterior norma que fue la del año, creo que 2008. No estoy del todo seguro, pero lo pueden de pronto, a los que quieran confirmar este dato, pueden investigarlo. No estoy seguro si fue el 2008 o 1900, algo bueno. Llegamos a la tabla de contenido. Tenemos que, como lo hablábamos cuando veíamos en el anexo de SL, que se componía de 10 numerales, iniciando por la introducción, hablábamos de los objetivos y campo de aplicación, hablamos de las referencias normativas, hablamos del contexto de la organización, el número 4, el número 5 del liderazgo, el número 6 de la planificación, número 7 apoyo, número 8 operación, número 9 evaluación de desempeño, número 10 mejora y ahí cerramos o ahí se cierra. Tabla de anexos y otros documentos. Aquí empieza con el tema, o empezamos a desarrollar la norma, nos habla de la introducción, nos habla de los tres pilares de la sostenibilidad, nos habla del objetivo de un sistema de gestión de calidad, pues obviamente, como lo hemos venido viendo, la protección del medio ambiente, uno de ellos, la mejora del desempeño ambiental, otro. Hablamos de los factores de éxito, del modelo planificar, hacer, verificar y actuar, como lo hemos hablado, el ciclo PHBA o ciclo de Deming o ciclo de mejora continua, en el cual se fundamenta la norma. Hablamos del contenido de la norma, y llegamos a hablar acerca de la interpretación. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la interpretación de las normas y hablaremos del debe, que indica un requisito, y todo lugar en la norma donde se nos indique o donde diga debe va a ser un requisito auditable y sujeto para la acreditación bajo la norma ISO 14001. Ya una vez tenemos el lenguaje, empezamos a hablar de los objetivos y el campo de aplicación, de las referencias normativas, ¿sí? De las definiciones, vean la que dan las definiciones. Entramos al numeral 3, que nos sirve de preámbulo para entrar y llegar al numeral 4. A partir de este momento, el numeral 4 es donde se empiezan a presentar los requisitos auditables. ¿Cómo lo sabemos? Miren acá la primera palabra clave. Dice, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas. Miren, aquí ya hay un debe, es decir, la auditoría nos puede venir a pedir de qué manera nosotros identificamos las cuestiones externas e internas dentro de la organización. Posteriormente viene lo relacionado a la comprensión de las necesidades, la determinación del alcance de la aplicación del sistema ambiental, hasta dónde vamos a aplicarlo, si aplica a toda la empresa, si no es así, qué es un sistema de gestión ambiental y nos empieza a hablar del liderazgo. Miren, liderazgo y compromiso. ¿Y a quién primero compromete antes que a cualquier otras partes? A la alta dirección. Y miren, nos dice que debe demostrar liderazgo. Es decir, lo obliga a la alta dirección, a la gerencia, a que se comprometa con el sistema de gestión ambiental. Llegamos a uno de los numerales de la política, como lo hablé cuando vimos la norma de calidad, hablamos de que debe contar con una política ambiental que cumpla con esta serie de requisitos, que sea apropiada al pronóstico de la empresa, que proporcione un marco referencial, que incluya el compromiso hacia el medio ambiente, que cumpla el compromiso de requisitos legales, miren lo que les decía, ¿sí? Y vea, aquí dice un debe establecer, ¿sí? Y debe establecer dentro de ese alcance
y dentro de la política un compromiso de cumplimiento de los requisitos legales. Es decir, sí o sí, las empresas que estén acreditadas bajo la norma ISO 14001 estarán cumpliendo la normatividad legal vigente en su totalidad. De pronto, no en su totalidad por algunos aspectos, pero sí en su mayoría, y los que no esté cumpliendo debe tener una justificación muy, muy acertada para no hacerlo. Roles y responsabilidades, llegamos al numeral 6 de planificación. Aquí es donde, de acuerdo a lo que hemos hablado en todas las normas, empieza el planear, lo que es el numeral 6 de planificación. Lo que será, por supuesto, numeral 7 de apoyo también hace parte del planear. Y aquí en el apoyo nos establece los recursos, las competencias que deben tener las personas que aplican la norma, la toma de conciencia, la comunicación dentro de la organización y fuera de ella, la información que debe ser documentada y, por supuesto, la operación. Ya cuando hablamos aquí en operaciones, ya no estamos en el planificar, sino estamos en el ejecutar. Aquí es donde vamos a empezar a ejecutar lo que ya planificamos arriba. Miren, aquí nos hablan de la preparación de ante respuesta y respuesta ante emergencias. Esto hace referencia básicamente a emergencias ambientales, no confundir con las de seguridad y salud del trabajo. Nos habla acerca de una medición, análisis y evaluación, unas mediciones de impactos ambientales, una evaluación de los impactos también. Nos habla en el numeral 9.2 de la auditoría interna, otro de los requisitos, ejecutar una auditoría interna del sistema por la organización. La revisión por la alta dirección en el numeral 9.3 vuelven y nos involucran y finalmente llegamos al numeral 10, que es el numeral de mejora. Aquí en el numeral de mejora, ¿a qué llegamos? Al actuar, ¿cierto? Ya vimos el planificar, el hacer, el verificar, donde vimos el tema de auditoría y el actuar aquí en mejora. Y esta es la estructura de forma general de cómo está em, elaborada la norma ISO 14001 en su versión 2015. Permítanme porque quiero volver a la presentación. Bueno, de acuerdo a lo que les comentaba en la introducción a este video o a esta conversación que estamos teniendo, vemos que hay unos documentos asociados al sistema de gestión que se deben cumplir. El documento titulado Alcance del sistema, cuando vimos los requisitos, decía que era una obligación de que se tuviera dentro del sistema. La política ambiental, ustedes lo vieron que decía debe establecer una política y establecía qué debe llevar esa política. Un documento donde se recojan los riesgos, las oportunidades y las mejoras del sistema de gestión ambiental. También se debe tener. Son documentos que están asociados dentro del sistema de gestión. Estos documentos son tan solo una muestra de los muchos que se deben tener. Estos tal vez son uno de los más relevantes, ¿cierto? Evidencia escrita de los aspectos ambientales. Recordemos, donde nosotros identificamos cuáles son los aspectos ambientales que dentro de nuestra operación y dentro de nuestra organización se deben tener en cuenta para, obviamente, garantizar o para identificar esos impactos y, por supuesto, establecer los controles. Eh, Documentos que escoja el control operacional y, por supuesto, el documento en el que se determine la preparación y respuesta ante emergencias ambientales. Sí, sí, yo sé que ese aceite que hablábamos que se recogía en una botella se guarda en un dique de almacenamiento de sustancias químicas de, no sé, 40 litros. Y si se rompe ese dique, ¿qué vamos a hacer o cómo deberíamos atender esa emergencia? Entonces, les repito, estos son unos de todos los documentos de referencia que se pueden llegar a tener o que se deben tener, ¿no? Hay otros registros que también se deben tener, la identificación de requisitos ambientales, es decir, la matriz ambiental, el registro de competencias de las personas que forman parte de la organización, también se debe tener dentro de la documentación,
evidencias de comunicaciones importantes socializadas a los trabajadores, resultado del seguimiento de mediciones y análisis y evaluaciones. Cuando hablamos de estos resultados de seguimientos y mediciones es si yo tengo un impacto que es cuantificable, como lo puede ser el nivel de ruido que genero dentro de la operación de mi empresa de madera, pues lo puedo o lo debo tener o evaluar, ¿no? Unas mediciones de ruido, unas sonometrías, etcétera. Em, el programa de auditoría interna y los soportes derivados de ese programa de auditoría, es decir, los informes de auditoría interna realizados, los resultados obtenidos de la revisión por parte de la dirección, también se tienen y también se deben tener registrados y guardados en un documento. Y por supuesto, la evidencia de las naturalezas de las no conformidades que sean identificadas y por supuesto, la gestión o qué se hizo para prevenir o para que no se volviera a presentar estas no conformidades. Dentro del sistema de gestión ambiental, dentro de los aspectos relevantes también está el hecho de eh, estar, como se dice, preparado, como ustedes los veían, entre las emergencias ambientales y sobre todo identificar esos aspectos que pueden llegar a que desencadene una emergencia ambiental, un ejemplo de un derrame de sustancias químicas, un ejemplo de pronto, no sé, un incendio, cosas por el estilo que puedan llevar a que la organización tenga un impacto ambiental grave o severo. Bueno. Para cerrar, me gustaría hacer una aclaración y que la norma ISO 14001 que vimos el día de hoy no tiene nada que ver con el sistema de gestión ambiental ni con el decreto 1076 que en Colombia es cual establece los sistemas de gestión ambiental y lo relacionado a em, en la implementación y el análisis de estos sistemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este sistema o este sistema de gestión ambiental decreto 1076, hablamos de unos requisitos legales de obligatorio cumplimiento, mientras que cuando hablamos de nuestra norma ISO 14001, hablamos de un sistema de gestión que, como lo dije al inicio, es completamente voluntaria su aplicación. No me queda más que agradecerles a todas las personas que llegaron hasta estas alturas de esta sesión, por su participación, por haber escuchado, por haber visto y por haberse emocionado e intrigado tanto como yo en la conversación asociada a em, lo relacionado a la norma ISO 14001. Como ya ustedes saben, mi correo electrónico chia.juan@usanjose.edu.co. A través de este correo ustedes podrán comunicarse, ponerse en contacto conmigo, haciéndome saber todas las preguntas que surjan de lo visto durante esta sesión. Con el mayor de los gustos, serán respondidas, serán atendidas. A nombre de la Fundación de Educación Superior San José y de todos, todos sus representantes desde el área administrativa, les queremos agradecer a todos ustedes por su participación, y deseamos continuarlos viendo a lo largo de todas las unidades. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.